10% de Estados Unidos considera el fútbol como su deporte favorito. Eso lo ubica por detrás de tan solo el fútbol americano y el básquet, superando a grandes tradiciones como el béisbol y el hockey sobre hielo. Pero déjenos decirles que eso no ocurrió necesariamente por la llegada de Messi a la MLS. Existen otros dos factores que jugaron un rol esencial en este cambio y los veremos en unos momentos. Estados Unidos no tiene una gran cultura futbolera, eso lo sabemos todos. Basta con recordar cuando le preguntaron a Donald Trump quién creía que era el GOAT, a lo que este respondió de qué deporte, para luego mencionar el paso de Pelé por los New York Cosmos en la década del 70. Por aquellos años, literalmente menos del 1% de la población consideraba al balompié como su disciplina favorita. Lo interesante es que esto no siempre fue así. De hecho, cuando el juego comenzó a expandirse desde Inglaterra en el siglo XIX, el país americano era uno de los más avanzados. Muchos sabrán que el Sheffield, nacido en 1857, es el conjunto más antiguo del mundo. Lo que tal vez no conocían es que en 1862, apenas 5 años después, el Oneida FC fue fundado en la ciudad de Boston, y que para 1894 ya existía la American League of Professional Football, la primera liga oficial en los Estados Unidos. Noten que incluso se utilizaba la palabra fútbol y no soccer. Después de ese temprano comienzo, el deporte realmente comenzó a florecer en dicho territorio. En 1921 se creó la ASL, American Soccer League, y fue un éxito inmediato, rivalizando o incluso superando al fútbol americano y al básquet en términos de espectadores. Para 1926 llegaron a tener un partido con 46.000 personas en el estadio, un número enorme para aquella época. Se trataba de una verdadera soccer fever, a tal punto que las estrellas europeas querían jugar en equipos de Estados Unidos. A nivel selecciones también demostraban un muy buen rendimiento. No solo disputaron la Copa del Mundo Uruguay 1930, sino que finalizaron en la tercera posición. El deporte rey estaba encaminado a ser el número 1 en lo que hoy representa la economía más grande del planeta. Sin embargo, los problemas comenzaron a florecer. El principal conflicto se dio entre los clubes y la USFA, que es la Asociación Nacional, dos sectores que, independientemente del país y la época, tienden a generar bastante fricción. La mayoría de los inconvenientes giraban alrededor del calendario y de cuál debía ser la política respecto a los jugadores extranjeros. Todo se quebró en 1928 cuando la liga boicoteó la Copa Nacional, que era organizada justamente por la USFA. La reacción por parte de la asociación, con apoyo de la propia FIFA, hizo que algunos clubes se echaran atrás y finalmente terminó por romper esa unión que había entre los equipos. Meses más tarde, en 1929, llegaría la Gran Depresión de la economía y rápidamente todo se fue a la basura. Los conjuntos comenzaron a tener severos problemas financieros, la afición estaba confundida respecto a los partidos, la calidad del torneo en sí mismo bajó y para 1933 la American Soccer League había desaparecido como tal. No more. Durante los próximos 40 años, el fútbol no existió, se transformó en una rareza, en algo de nicho. Allí fue cuando otros deportes, principalmente el fútbol americano, se consolidaron en el centro de la base cultural. El primer intento de resurrección llegó en la década de los 70 con los recuerdos que citó el presidente Trump. La figura encargada de llevar adelante esa recuperación sería el mismísimo Pelé. En 1975, de cara a los últimos años de su carrera, el New York Cosmos consiguió fichar al astro brasileño. El país se revolucionó con su llegada a tal punto que 300 periodistas asistieron a su presentación. Por aquel entonces, la liga que se disputaba era la North American Soccer League, NASL, que iba por apenas su 8ª temporada. A la figura sudamericana le siguieron otras estrellas como Beckenbauer y Cruyff. A finales de la década, los partidos del Cosmos llenaban estadios de 70.000 personas. La entrada más cara de Nueva York no era para ver a los Knicks ni a los Yankees, sino al Cosmos. La facturación estaba por los aires. Cuando una organización crece así de rápido, es clave tener una plataforma para que no se vuelva un caos. Pagos que se atrasan, clientes que no reciben el comprobante, todo puede volverse un gran problema muy rápidamente. Por suerte, eso tiene solución y llega de la mano de Odoo, el sponsor de este video. Odoo es un sistema que reúne todas las áreas de tu empresa en un mismo lugar a través de distintas aplicaciones. Una de las más útiles es justamente la de facturación. Les muestro cómo funciona. Una vez que ingresan a la aplicación de facturación, esencialmente este es el dashboard que van a ver. Y tratemos de crear una nueva factura para entender un poco el proceso. La realidad es que es súper sencillo. En primer lugar, tienen que definir cuál va a ser el cliente a quien justamente le van a mandar el comprobante. En este caso, asumimos que nosotros también actuamos de cliente. Y después, esencialmente, hay un montón de etiquetas que le pueden ir agregando. Por ejemplo, efectivamente, dentro de qué categoría está, digamos, venta de servicio. En la etiqueta podemos poner video de YouTube. Una vez que ingresan el precio, en este caso, digamos, 200. Una de las cosas más interesantes de la plataforma es que entiende en qué país estás localizado y automáticamente te propone los impuestos que obviamente se pueden cargar sobre esa factura. Por ejemplo, el IVA de 21% y automáticamente te hace la cuenta. Una vez que registres todo esto, simplemente es confirmar la creación de la factura y está lista para ser emitida. Una de las mayores ventajas de hacer estos comprobantes con la plataforma de Odoo reside en el nivel de personalización que uno puede tener. Por ejemplo, acá simplemente cargando el logo del negocio del fútbol, ya lo hacemos mucho más profesional, a la vez que también obviamente nos deja cambiar la tipografía, el color de la letra y un montón de otros factores para que realmente se sienta como algo tan solo de nuestra empresa. Una de las funcionalidades más interesantes que tiene la plataforma es que del otro lado obviamente puede ocurrir que haya cierto retraso o directamente se olviden de abonar el importe.
Y en esa situación uno puede enviar, en primer lugar, obviamente la factura con todos los datos necesarios, pero también programar después sucesivos recordatorios para que justamente realicen el pago. Así que, como pueden ver, es una plataforma súper simple y sencilla de usar que a la vez les permite a ustedes dar una imagen de profesionalidad y hacerlo de manera rápida y escalable a lo largo del tiempo. La mejor parte es que la primera aplicación que elijan es totalmente gratuita de por vida y sin límite de usuarios. Por lo que, si quieren comenzar ahora mismo, ingresen en el link de la descripción o también pueden escanear este QR, empezar a utilizar la aplicación de facturación y así al mismo tiempo ayudarnos a que el canal siga creciendo. Muchas gracias Odoo por ser el sponsor de este video. Volviendo a la NASL, si bien el boom de las estrellas logró llamar la atención, no necesariamente fue suficiente para retenerla y construir un producto sustentable a lo largo del tiempo. ABC, la cadena que transmitía los partidos, declaró que luego de la novedad la audiencia comenzó a bajar y que el público no entendía bien de qué se trataba. Clip Toye, primer director deportivo del Cosmos, recordaría: Estados Unidos era un país donde el 99,9% de la población nunca había escuchado hablar de fútbol. Era un país estéril en términos de fútbol. La liga se la pasaba explicando reglas básicas como cuántos jugadores tenía cada equipo y cuál era el rol del arquero. Una vez que Pelé se retiró, en 1977, la competencia entró en un círculo vicioso. Los ingresos disminuyeron considerablemente, al mismo tiempo que debían sostener esos contratos estratosféricos que habían firmado con las figuras. La receta perfecta para el desastre. Así, al comienzo de la temporada de 1984, de las 24 franquicias que se habían creado, quedaban tan solo 9. Fue la última edición de la liga. El fútbol no logró volver ni siquiera teniendo la estrella más grande del mundo, lo cual nos plantea un gran interrogante para la actualidad que vivimos. El siguiente intento, que continúa hasta el día de hoy, aparecería en 1988. Allí, la FIFA le otorgó a Estados Unidos la organización del Mundial de 1994 con una condición: que crearan un torneo profesional y se comprometieran a hacerlo crecer en el tiempo. Así fue como en 1996, con apenas 10 equipos, nació la Major League Soccer, MLS. El inicio no estuvo mal. La gente se interesó por lo nuevo y acudió a los estadios, alcanzando un promedio de espectadores por partido de 17.400 personas. Lamentablemente, sería el mejor registro durante los próximos 10 años. Aún así, los directivos aprendieron la lección del fiasco anterior y optaron por un camino un tanto más conservador. Construyeron estadios específicos de fútbol con menor capacidad para cuidar la atmósfera, comenzaron a desarrollar las juveniles, instalaron un límite salarial estricto y prácticamente se prohibió el fichaje de estrellas internacionales. Gracias a eso, lograron sobrevivir y en 2006, 10 años después de su lanzamiento, estaban listos para dar el siguiente paso. Porque la realidad era que, si bien no habían desaparecido, tampoco habían demasiadas personas siguiendo los partidos. Por lo que en 2007 decidieron incorporar la normativa del jugador franquicia para así poder romper ese límite salarial y fichar a grandes figuras. Gracias a eso llegó David Beckham, a quien luego le seguirían otros como Ibrahimovic y Henry. Lento pero sin pausa, el torneo fue agregando más equipos y sentando las bases. Para 2019 ya eran 26 conjuntos y la asistencia promedio había alcanzado las 21.000 personas. Quizás el mejor reflejo de esto es el aumento en la tasa de expansión, que es el monto que debe abonar cada nueva franquicia que se quiera unir a la liga. Mientras que en los años 2000 se debía abonar entre 5 y 10 millones de dólares, en 2019 Charlotte FC pagó 325 millones para incorporarse y San Diego lo hizo por 500 millones. Y a todo eso debemos sumarle, obviamente, la llegada de este señor. Así como Pelé lo hizo en su momento, ahora también la competencia se revolucionó por completo. El día de su debut, Apple TV registró 110.000 nuevos suscriptores, representando un 280% más que el partido inaugural de la temporada anterior. La entrada más barata para su primer encuentro se ubicó por encima de los $250 cuando habitualmente costaban menos de 30. Los rivales, por su parte, cuando jugaban de local frente al Inter Miami, cambiaban de recinto para sacar más provecho del efecto Messi. Sporting KC, por ejemplo, dejó el Children's Mercy Park con capacidad para tan solo 19.000 personas y se fue al Arrowhead de la NFL, donde pudieron acomodar a 72.610 individuos. La asistencia promedio de todo el torneo en aquella temporada inaugural del argentino fue de 23.343, superando el récord conseguido el año anterior de 22.171. Aunque, una vez más, pasado el furor es cuando se ven los números reales. Y en ese sentido, en la temporada 24-25, la cifra volvió a bajar a 21.965. En lo que a audiencia televisiva respecta, tampoco está claro que, al día de hoy, Apple registre números excelentes. Si bien en 2025 declararon haber tenido un aumento del 29% de espectadores, gran parte se debe a que pusieron muchos partidos por fuera de la suscripción paga, algo que incluso ampliarán en 2026, eliminando por completo la necesidad de un pago extra.
Con lo cual, si bien queda claro que la MLS está en una posición mucho más sólida que su predecesora NASL, tampoco es la panacea. Y definitivamente no es la razón para que el fútbol supere al béisbol como deporte favorito en el país norteamericano. Entonces, ¿dónde está el secreto? Bueno, en el hecho de que ver el deporte no necesariamente es sinónimo de ser consumidor del torneo local. Esto quizás suene obvio para quienes viven allí, pero hay dos competencias que son ampliamente más consumidas que la MLS. La primera de ellas es la Liga MX de México. En 2016, el torneo promediaba 1.1 millones de televidentes por partido, una cifra considerablemente más elevada que los presuntos 285.000 de la MLS en 2021. El principal factor es, sin dudas, la población hispana. Según un informe de McKinsey, el 98% de la audiencia de la Liga MX en Estados Unidos son latinos. Es decir, se trata de una competencia consumida pura y exclusivamente por este segmento de la sociedad. De hecho, siempre fue así. Juan Carlos Rodríguez, expresidente de Univision Deportes, dijo que los partidos son como una postal de casa para muchos. Y agregó, lo más importante de la Liga MX es que es el fútbol más relevante en Estados Unidos sin importar el idioma. Ahora bien, ustedes podrían decirnos, entiendo que eso sea cierto, pero ¿por qué eso haría que en los últimos años se haya aumentado la elección del fútbol por sobre otros deportes? Bueno, esencialmente porque mientras que en 1970 la comunidad hispana representaba apenas el 5% de la población, actualmente ya se encuentra en el 20%, implicando unas 65 millones de personas que probablemente amen a la redonda por sobre la ovalada. Y ni hablemos de la perspectiva de cara a futuro. Entre 2022 y 2023, los hispanos explicaron el 71% de todo el crecimiento de la población en el país. Christy Wilder, del Departamento de Censo de Estados Unidos, dijo, la población hispana se está expandiendo a una tasa rapidísima, principalmente por el incremento natural, es decir, el nacimiento de hijos de inmigrantes. Según esa misma organización, para 2060 alcanzarán los 98 millones y representarán el 27.5% del total. Una verdadera locura. En lo que a la Liga MX respecta, los grandes partidos suelen promediar arriba de los 2 millones de espectadores. La final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul fue el récord con 4.5 millones de televidentes. Y si bien se queda lejísimos de los 125 millones que generó el Super Bowl en 2026, la distancia respecto a los 5 millones que suele tener los playoffs de la NBA es prácticamente inexistente. Obviamente estamos comparando el mejor partido de la historia de la Liga MX con los encuentros de fase finales de la NBA todos los años. Aún así, la conclusión es válida. Si queremos entender cuál es el sinónimo más claro de fútbol en Estados Unidos, no debemos mirar a la MLS sino a la Liga MX, o al menos así era hasta hace una década cuando los torneos europeos prácticamente no tenían presencia en este territorio, porque si observamos la cantidad de tiempo destinada a cada competencia en 2024, entonces el primer puesto no se lo lleva la Liga de América, sino la segunda revelación de este video, la Premier League. Así es, mientras que el campeonato mexicano acumuló 230 millones de horas de reproducción en los Estados Unidos en dicha temporada, el inglés lo hizo por 241 millones, cobrándose así el primer lugar como la liga más vista. A nivel audiencia promedio también lo habría superado por 100.000 espectadores. Ahora bien, una pregunta interesante es ¿cuál es exactamente el público del torneo inglés? Porque como vimos, el campeonato latinoamericano se apalanca en la población que vive allí. ¿Son los mismos que luego miran los partidos de la Premier? La respuesta corta es que no. Así como dijimos que los latinos representan el 98% de la audiencia de la Liga MX, en el caso del torneo europeo ese porcentaje cae a 26%. Visto de otra manera, 3 de cada 4 seguidores no son hispanohablantes. El mismo comisionado de la MLS, Don Garber, dijo que no hay muchos fanáticos de la Premier League que también sean fanáticos de la Liga MX. Y exactamente allí puede estar el secreto para destrabar el consumo de fútbol en el resto del país. La primera transmisión de un encuentro completo de la Liga inglesa se dio en 1992 con el surgimiento de la Premier League como tal, aunque el salto importante para llegar a la situación actual no se daría hasta 2013 cuando NBC adquirió los derechos para televisar los partidos y prometió darle mucho protagonismo. No solo puso a disposición todos los encuentros, sino que también desarrolló una transmisión en español. Richard Scudamore, director de la liga por aquel entonces, dijo: NBC brindará la cobertura y compromiso más profunda y amplia que hayamos tenido en los Estados Unidos. Y funcionó. La cantidad de televidentes promedio pasó de 220.000 en 2012 a 479.000 en 2015. Fíjense que esa cifra ya basta para superar la actualidad de la MLS. A nivel económico también significó una recompensa considerablemente mayor. Mientras que antes de la llegada de NBC, Fox Sports pagaba cerca de 26 millones de dólares anuales, la nueva transmisión se comprometió a desembolsar 83 millones al año, más del triple. Una vez que ese primer acuerdo llegó a su fin en 2015, el compromiso se renovó por otros 6 años más. Eso sí, el monto que NBC debía pagarle a la Premier League se duplicó a 167 millones anuales, algo totalmente alineado con el incremento en la audiencia que para 2020
2022 ya promedió los 609.000 espectadores, obteniendo varios partidos por encima del millón. Finalmente, en 2021 llegó la tercera y última renovación. NBC volvió a imponerse sobre competidores como ESPN y Amazon con una propuesta de $2.700 millones durante 6 temporadas. Estamos hablando de 450 millones al año solamente para transmitir los partidos en la tierra norteamericana. La MLS, con toda la prensa que se hizo alrededor del lucrativo acuerdo con Apple en 2022, consigue 250 millones por temporada, prácticamente la mitad que una liga foránea. Del lado de la Premier League, esa renovación posiciona a Estados Unidos como el segundo país más importante, tan solo detrás de Inglaterra. Quizás ahora entendemos por qué todos los veranos van a disputar partidos allí. Incluso también comprendamos por qué prácticamente la mitad de los equipos están en manos de inversores estadounidenses. La familia Glazer en el United, Kroenke en el Arsenal y Fenway Sports Group en el Liverpool, por nombrar algunos. Billy Hogan, director del Liverpool, dijo: cerca de la mitad de nuestros socios comerciales están basados en Estados Unidos y es nuestro mercado internacional más grande desde el punto de vista de merchandising. En lo que a audiencia actual respecta, 2024 fue un año de récords. 2.12 millones de personas se conectaron al televisor para ver Arsenal vs Manchester City, y otros encuentros como Liverpool-Arsenal en 2023 o Arsenal-Manchester United también estuvieron cerca de llegar a los 2 millones. Y si bien todavía parece quedarse a mitad de camino en comparación a un gran partido de la Liga MX, son números más que considerables, sobre todo teniendo en cuenta que llega a una audiencia que va más allá de la comunidad hispana. La expansión ha sido tan fructífera que en 2023 la Premier League abrió su propia oficina en Nueva York. Richard Masters, CEO de la liga, dijo: la popularidad de la Premier League se ha fortalecido significativamente en Estados Unidos a lo largo de la última década, por lo que abrir una oficina en Nueva York es una gran oportunidad para seguir construyendo sobre ese éxito. Y remató: sabemos que, dentro de los fanáticos del deporte de este país, la Premier League es la que mayor interés genera sobre cualquier liga. Parece haber cierta competencia sobre quién tiene efectivamente el rating más alto. Con lo cual, la gran conclusión es que cuando hablamos de fútbol en Estados Unidos, debemos mirar más allá de su propio torneo local. De hecho, la Champions League muestra un camino similar en dicho territorio. La final de 2021 entre Manchester City y Chelsea generó una audiencia de 3.65 millones de personas. La UEFA misma embolsa $325 millones al año para transmitir sus competencias de clubes allí. Si sumamos lo que se gasta en derechos televisivos de todas las competencias futbolísticas en este país, el total supera los $2.100 millones que recibe la MLB. Una verdadera locura. Con lo cual, de nuevo, si bien la MLS ha venido creciendo y tiene bases sólidas para continuar haciéndolo en el futuro, la realidad es que la futbolización está llegando de otro lado. Si las tendencias poblacionales continúan y la globalización sigue haciendo su trabajo, es muy probable que en el futuro haya muchas personas más en Estados Unidos viendo fútbol de las que hay hoy en día. Y eso que no dijimos una palabra del Mundial 2026. Nos lo guardamos para otro video. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.